9. Dice de la siguiente manera: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hoy vamos a tratar, mi hermano, el tema, es cierto, santificado sea tu nombre. Esta es la tercera parte. Hay mucho que hablar, soy sincero, hay temas que podemos abarcar muy inmensos sobre esto, pero no quiero tocar todos, no podría avanzar, así que he tomado los que creo que son necesarios, amén, y hoy voy a hablar sobre lo que concierne a santificar el nombre del Señor con respecto a la honra y el temor a Dios, amén. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos reunido una vez más aquí en tu casa. Señor, estamos aquí para adorarte. Te pedimos en este momento, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender tu palabra, a que nuestros corazones, Señor, sean receptivos a tu mensaje, Señor, de la misma manera que uses mi vida para poder, Señor, enseñar a tus hijos. Señor, yo no soy nadie, Señor, yo no merezco esta honra, Señor, pero a ti te plació, no porque tenga un mérito ni ninguna honra, sino al contrario, yo he sido un pecador, Señor, también. Y, Señor, aún sigo pecando en muchas áreas de mi vida y yo necesito que tú me sigas santificando, Señor. Pero yo te ruego, Dios mío, que tú me ayudes. Por eso, Señor, ahora que vengo ante ti, Señor, reconociendo todas mis faltas, Señor, y encomendándome a ti, porque yo sé que tú eres el que santifica, Señor, nuestras vidas. Vengo ante ti, Señor, para pedir también tu dirección, para que, Señor, podamos acercarnos a ti. Y de esa manera, Señor, tanto tus hijos que han venido a tu casa puedan oír tu mensaje, y yo que también he venido a tu casa, que estoy deseoso y hambriento por tu palabra, Señor, me permita aceptarla. Te ruego, Dios mío, que bendigas a todos los que en esta noche han venido acá, Señor. Que toques también los corazones de los que vendrán, Señor, en el transcurso de este servicio, Señor. Apresura los pasos de los que todavía no llegan, Señor. Y los que están acá presentes, Señor, que queden, Señor, en su corazón este mensaje y lo compartan con sus hermanos. Que se prediquen los unos a los otros, Señor. Que se animen con estas palabras. Que se instruyan con estas palabras. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, queridos hermanos. Muy bien. Como le dije, este es el tema: santificado sea tu nombre. Sí, es parte de la oración del Padre Nuestro. Y uno de los puntos que voy a tocar en esta noche, ya hemos tocado varios, ¿no? Va a ser con respecto a la honra y el temor, ¿no? Antes de esto, yo quiero empezar con una reflexión de la actualidad. Es verdad, mi hermano, que el cristianismo de nuestros días tiene la tendencia de desdibujar el amor o la justicia de Dios. Y estos son solamente dos atributos, nada más, que Dios tiene. Pero ¿cuál es el problema? Que en nuestra concepción se desvirtúan estas cosas, ya que tenemos la tendencia, mi hermano, de agarrar y comparar a Dios como nosotros somos. Es decir, tratamos de humanizarlo, y ahí está el problema. Cuando no entendemos cómo es Dios, cuando no comprendemos la totalidad de Dios, mi hermano, y es cierto, Dios no lo podemos comprender en su totalidad, porque si no dejaría de ser Dios, ¿no? Él es Dios, y es imposible entenderlo en su totalidad, pero Él nos dejó en su palabra, ¿no? ¿Cómo poder tratar de entenderlo? El problema es que con lo que Él nos dejó en su palabra, para poder tratar de entenderlo, mi hermano, para poder más o menos tener algo de idea de cómo es Él, al no querer aceptar esas cosas, tenemos la tendencia de desdibujarlo y a trastornar, mi hermano, todo lo que es de Dios. De hecho, en muchas de las iglesias, de lo único que se habla de Dios es ya sea de su amor o de su justicia, ya sea de su misericordia o ya sea de su ira, siempre de un lado o de otro lado. Y el problema es que incluso hasta eso, mi hermano, que se habla de Dios, mi hermano, es incompleto, está desvirtuado. Entonces, no lo llegan a comprender. Ahora, a legua, mi hermano, hay que entender que estos son, mi hermano, es bien obvio y evidente cuando tú vas a una iglesia que estos son los temas favoritos, mi hermano, de muchas congregaciones. Aunque, como le dije, mi finalidad en esta noche, mi hermano, no es hablar hoy día de los atributos de Dios, al menos no hoy. Cuando ya termine la oración del Padre Nuestro, empezaremos con los atributos de Dios
Dios, empezaremos a conocer qué son los decretos de Dios, qué es la soledad de Dios. ¿Qué? ¿Dios está solo? No, no. Es una cualidad de Dios que hay que entender y comprender. Amén. Empezaremos ahí a adentrarnos poco a poco a todos los atributos que Dios tiene, mi hermano, para poder tratar de entender cómo es Él. Ya que no podemos tratar de creer en Dios conforme nosotros tenemos conceptos, o que a nosotros nos parece que son conceptos así. No. La Biblia deja descrito cómo es Él, y bajo esos términos tenemos que creer en Él. De lo contrario, cuando hacemos a Dios bajo nuestros propios conceptos, mi hermano, eso se llama idolatría. ¿Podemos estar en una iglesia protestante también y poder hacer idolatría? Sí, es verdad. Es verdad. Cuando Israel estaba en el desierto, dice que mientras que Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, Israel hizo un becerro de oro. Y nótese que al ser el becerro de oro, ¿no? Aarón le dio forma y todo esto. Ellos dijeron: mira, acá está tu Dios, acá está Jehová, usted léalo, acá está Jehová, que te sacó de Egipto. Pero cuando tú ves Pablo cómo toma esto, él dice, ¿no?, que su adoración de ellos, ¿qué cosa era? Era la comida, la bebida y el juego. El juego hablaba de las cosas sexuales. Entonces decían que para ellos eso era su idolatría, porque atrás del becerro de oro lo único que escondía era un pretexto. La idolatría, ¿a quién? Al mismo placer del hombre. Creo que es algo que todos afrontamos, porque todos tenemos tendencias pecaminosas. ¿Me entienden? Entonces, tenemos la tendencia a quitarle las cosas de cómo son Dios y hacer un ídolo siempre de Él. Y eso no es correcto. Porque si no adoramos a Dios como la Biblia dice que es Él, entonces estamos cometiendo un grave error. ¿Me comprende? Y eso es lo que hay que tratar de, mi hermano, arreglar ahí. Ahora, el problema reside, mi hermano, en que a estos atributos, los favoritos de las iglesias, ¿no?, amor, justicia, misericordia, ira, cualquiera de los dos polos, ya sea si la iglesia es muy permisiva, toma el amor, y si es muy legalista, toma la ira, ¿no? El problema, mi hermano, reside, mi hermano, que incluso tomando esos conceptos, mi hermano, el problema es que esos conceptos, mi hermano, están tan humanizados que al final terminan pervirtiendo, mi hermano, la esencia y el significado verdadero de inclusive esos atributos que ellos han tomado. Por ejemplo, si habla del amor, se tiene la idea de la permisividad. Hay iglesias que es así. Oye, no juzgue. Oye, ¿usted qué critica? ¿Me entiende? Muchas veces sucede eso. Y bueno, los que defienden este pensamiento consideran la justicia y la ira de Dios como algo impropio de Dios. Dios no puede ser así. Obvio, los que están en esa corriente siguen ese pensamiento. Por el otro lado tenemos a los que hablan de la justicia de Dios, que lo entienden como un acto de venganza. Siempre coléricos y bueno, piensan que a todo tiene que ser venganza y no entienden lo que es la esencia del mismo atributo de Dios, de lo que es la justicia. Y bueno, ¿no?, estos a su vez desechan todo lo que tenga que ver con el amor y también la misericordia. Ambos creen en un lado opuesto y se desechan entre ellos mismos. Y no es así. He conversado con muchos hermanos cuando les pregunto: ¿y qué piensas de la justicia de Dios? ¿Y qué piensas del amor de Dios? Y a veces son conceptos bien transformados. O sea, sí, son conceptos que estamos acostumbrados nosotros. Los comparamos con el amor que yo puedo tener por mi hijo, por alguien ser querido, pero el amor de Dios no es así. No es así, para empezar. Ni la justicia tampoco es así. Nosotros pedimos justicia por lo general cuando algo nos han hecho, ¿sí o no? ¡Ah, la justicia! Pero Dios no es así. ¿Me entiendes? La justicia de Él es perfecta, es eterna. Y bueno, ya hablaremos de eso en otros servicios, ¿amén? Cuando terminemos la versión del Padre Dios, nos adentraremos profundamente, atributo por atributo, para explorar. De hecho, también haremos un pregunta y respuesta, en un servicio cortaremos y empezaremos a preguntar a ver qué tal hemos comprendido y especificaremos más todavía, ¿no? Pero bueno, a todo esto, mi hermano, ¿y por qué tomo estas cosas? Hay un atributo, mi hermano, que casi nunca se toca, y cuando sí se habla de él, mi hermano, es para exaltar el esfuerzo del hombre, y al final terminan también pervirtiéndolo. ¿Y saben a qué atributo me refiero? Bueno, al atributo de la santidad. Cuando tú escuchas en una iglesia hablar de la santidad, por lo general, ¿cómo la pervierten en muchas iglesias? Y no estoy diciendo que esté mal el hacer buenas cosas, el comportarse y todo, perfecto. Pero ¿cómo lo toman?
yo soy santo y esto, aquello, lo otro, en mi iglesia esto. ¿Me entiendes? O sea, han pervertido el tema de la santidad. Primero porque no entienden de dónde proviene la santidad. Y no saben qué es la santidad. Cuando hablemos del atributo de santidad también nos zambulliremos, pero algo que le puedo decir, mi hermano, es que este atributo de Dios, mi hermano, describe, mi hermano, la belleza de Dios en su máxima expresión. Sí, así es. De hecho, santo quiere decir apartado, pero no es un apartado solamente de que está apartado de todas las cosas y es ajeno. No. Lo que habla es que de todas las cosas, mi hermano, que existen, Él está apartado, es diferente a ellas. ¿Por qué? Porque es lo más bello que hay. La santidad de Dios es el atributo que describe la belleza máxima. Por ejemplo, cuando tú hablas de, qué sé yo, a unas mujeres les gustan las flores, ¿no? A mi esposa, por ejemplo, le gustan los tulipanes. Y lo que le gusta de los tulipanes son los botones. A usted no sé si le gustará la rosa. De hecho, que lo que más le agrada de esa planta es la rosa, ¿no? Digamos que lo más especial, lo más bonito. No intento comparar, pero algo así es la santidad de Dios. La santidad de Dios se describe como lo más bello que existe, que puede haber, mi hermano, y eso describe la belleza de Dios. De hecho, la santidad, al ser lo más bello que es de Dios, mi hermano, que Dios tiene, mi hermano, también se describe como lo más bueno, perfectamente hablando. De hecho, cuando Jesús en una ocasión habla con un hombre, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es. Y cuando está hablando de que solamente Dios es bueno, está hablando de una manera perfecta y eterna y como algo muy precioso. De hecho, Él es tan bueno, esa santidad es tan bella y tan preciosa, que nosotros, mi hermano, al exponernos a ella es peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos alejados de ella para siempre? No, ese no es el asunto. Dios quiere estar con el hombre, ¿me entiendes? Dios quiere tener una relación contigo, Dios quiere tener una relación conmigo. Pero cómo se logra y cómo se obtiene, ese es un tema, mi hermano, diferente a tratar, que eso es lo que voy a ver esta noche, ¿me entiendes? Pero de por sí es como que tú te quieres acercar al fuego, ¿no? El fuego te sirve para muchas cosas, te calienta, sirve para cocinar, pero pones las manos encima, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? Como hablé en un servicio, ¿no? El sol es conocido como fuente de vida, al menos en nuestro sistema solar. El sol es único, ¿sí o no? Podemos pensar, hacer una comparación, que Dios es algo así. No estoy diciendo que Dios sea el sol. El sol es bueno, es fuente de vida. Si el sol desaparece, desaparece la vida en la tierra. Pero si algo se acerca al sol, se quema, se desintegra, se desmenuza. De eso mismo, esa paradoja, mi hermano, existe incluso en el centro de la santidad de Dios. Es tan bueno, es tan precioso, pero es peligroso para la vida. ¿Entienden? ¿Por qué? Por su misma condición pecaminosa. ¿Ya? Entonces, ya hemos entendido que la santidad es el atributo que describe la belleza, mi hermano, de Dios en su máxima expresión. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, lo perturbador del hombre, mi hermano, está ahí, ¿sabes en qué? En que mientras este dice creer en Dios, tú le preguntas a cualquier persona: ¿tú crees en Dios? Te va a decir que sí. Lo perturbador se encuentra en que mientras que él dice creer en Dios, por otro lado, se niega a reconocer la verdad central de Dios. ¿Y cuál es esa verdad, mi hermano? ¿De qué estamos hablando? Exacto. Esta verdad consiste en que Él es santo de una manera extraordinaria. De hecho, Isaías capítulo 6 versículo 3 nos dice, si usted quiere puede encontrarlo, léalo. Dice, ¿no?, que Él es santo, santo, santo. ¿Quién lo tiene? A ver, léalo. Sí, es Isaías 6:3. Sí, si no tenga, lo puede leer. Con toda confianza. Y Él es uno al otro. Y el uno al otro
la tierra está llena de tu gloria, de su belleza. ¿Se dan cuenta? Jesús describe la santidad de Dios al citar, mi hermano, el Salmos 22. Y usted, mientras que lo va buscando, el Salmo 22, no sé si se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz y él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? ¿Y qué es lo que él estaba expresando? Él primero estaba sintiendo el castigo de Dios, ¿no?, sobre él, ¿ya? Porque alguien tenía que pagar las consecuencias de todo esto para hacer posible, mi hermano, la salvación. Ahora, cuando él estaba diciendo esto, mi hermano, no eran palabras al aire. Él estaba, mi hermano, citando un salmo. A ver, alguien que no haya leído, porque lo que quiero es que todos lean, amén. Salmo 22, versos 1 y 2. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes a mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas. Te llamo de noche y no me respondes. Jesús estaba citando este salmo, pero él dice: Dios mío, yo te llamo, no me respondes, lo mismo que está diciendo en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? De hecho, esa es la consecuencia de Dios sin el hombre. Uno de los castigos que Dios tiene es la lejanía de Dios. O sea, Dios es la fuente de vida y de paz del hombre, del ser humano. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso? Aquí hay que entender algo. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mi versión Peshitta dice: tú eres santo, e Israel habita en tu gloria. ¿Por qué Dios, mi hermano, había escondido su rostro de su hijo? Aparte que él estaba pagando el castigo. ¿Cuál era la razón? Ahí está. Porque él es santo. ¿Me comprenden? Ahora usted dirá: qué malo, ¿cómo esconde la vista de nosotros pecadores? Porque él es santo. Y tenemos la tendencia, yo escucho a muchas personas decir que Dios es arrogante. Yo he escuchado así y se equivocan. A ver, entendamos. Cuando Moisés se acercaba a la zarza ardiente, Dios le dice: detente, no te acerques más. Quita calzado de tu pie, porque la tierra en la que estás santa es. ¿Por qué? La santidad de Dios. Nada inmundo, nada que no sea santo puede estar ahí. De hecho, esa es la razón por la cual Dios le dice a Moisés: no hay hombre que vea mi rostro y viva. No porque Dios lo mande, sino es que la santidad de Dios es tan buena. Esa es la metáfora que le estaba haciendo en la comparación con el sol, ¿me entienden? ¿No? De hecho, también, no me acuerdo si fue Isaías o Ezequiel, discúlpenme si me estoy equivocando, ¿ya? Pero uno de ellos, mi hermano, de pronto tiene una visión y se encuentra en el templo. Y en esta visión que él se encuentra en el templo, él se siente aterrado. ¿Por qué? Porque el templo representaba el lugar santo de Dios al que nadie podía ingresar. Y él sabía que él no podía estar ahí. Él sabía que era peligroso para él. Él no debía estar ahí. Y de pronto aparecen unas tenazas que toma un carbón encendido y toca los labios del profeta y dice: tu pecado es quitado ahora. Y el profeta podía estar delante de Dios en ese momento. De hecho, ese carbón tipifica a Jesús. ¿Me entienden? Aquí está el problema. A veces no se entiende y se trata de juzgar a Dios como malo, como tirano, cuando Dios dice que nada santo puede estar delante de Él. No es porque Él sea malo, no. ¿Me entienden? Es porque Él es santo, Él es puro. ¿Me entienden? Y nadie puro puede estar ante Él, porque esa pureza es tan buena, pero a la vez es peligrosa para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder entablar esa relación con Él? Bueno, Él dio los medios. Él dio los medios y Él dio las formas. Y eso vamos a ver ahora, ¿ya? Muy bien. Entonces, vemos nosotros
nosotros acá que cuando Jesús cita este Salmos, está hablando que la razón por la cual Dios había escondido su rostro, ¿no? Era, ¿por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Acuérdese siempre de eso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no honrar la santidad de Dios? Hay consecuencias de no honrar la santidad de Dios. Yo quiero hablarle de esto. A ver. Usted me dice, pastor, que primero, Dios está santo, nadie puede estar ante Él que no sea santo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, es que nosotros no hacemos eso. De hecho, la santidad, mi hermano, es algo que Dios nos da a nosotros. ¿Me entiende? No es algo que nosotros conseguimos por nosotros mismos. Cuando Martín Lutero, mi hermano, después de haber tenido una especie de crisis dentro de él y entender lo que era la justificación por la fe, él saca una conclusión, mi hermano, que los cristianos hemos tenido muy en cuenta. Y es esas palabras en latín que dicen justus et peccator, que quiere decir justos y a la vez pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, mientras que somos pecadores, ¿qué hace Dios? Dios nos regenera y por esa manera podemos responder al llamado del Señor. Y mi hermano, ¿qué hace Él? Nos santifica. ¿Me entienden? La santidad, como les hablaba en un servicio anterior, es algo que proviene de Dios, no proviene del hombre. Dígame, hermano. Usted dijo que nada santo puede estar delante de Dios, Exacto. nada puro. No, nada santo. Perdón, nada que no sea santo y puro, Ya, pero no usted puede dijo estar. nada santo. Ya. Disculpe, a veces me enredo así. ¿Ya? Es cierto, nada que no sea santo, que no sea puro, puede estar delante de Él. Entonces, ¿qué pasa? Mediante la regeneración, ¿qué hace Él? Nos imputa su justicia. ¿Y qué hace? Nos santifica. Cuando somos santificados, mi hermano, ¿se acuerdan lo que les conté? ¿No? El carbón que toma el serafín y lo pone en los labios, eso representa a Jesús. Jesús, mi hermano, es el medio por el cual, mi hermano, nosotros somos santificados. ¿Me comprenden? Por eso nosotros decimos que las obras no nos salvan. Eso no quiere decir que no hagamos buenas obras. De hecho, un cristiano verdadero hace buenas cosas. Un cristiano verdadero busca la santidad. ¿Me entienden? Pero entiende que esta santidad, mi hermano, proviene de Dios. No proviene de Él mismo. El concepto errado es que yo hago cosas y por eso soy santo. No, no. Es Él que me santifica. Y es Él, cuando yo le busco, que produce en mí el querer como el hacer, y la santidad se va perfeccionando. Es una obra que Él empieza y Él culmina. ¿Qué hacemos nosotros? Estar pegados a Él. Por eso Él decía, separados de mí, nada podéis hacer. Escuchaba a John Piper que decía, la arrogancia de los que por sus propias fuerzas tratan de huir del pecado. Le abre la puerta a 7 demonios peores de la arrogancia. ¿En qué sentido? Es que muchas veces el hombre piensa que son sus propias fuerzas y sus propios medios los que hacen que él consiga la santidad. Y huye del pecado, pero no entiende que el pecado, como está tan arraigado de su corazón, no va a poder, mi hermano, ser confrontado, no va a poder ser superado, a menos que tú estés conectado con Él, a menos que tú tengas una relación con Él. Ah, ¿qué quiere decir que es mi obra? No, 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 no. Es que la santidad proviene de Él. Así es. ¿Cómo se puede lograr vivir en santidad? Entonces, si así es la forma en cómo Dios obra en nosotros, hay consecuencias de no honrar esa santidad de Dios. El hombre, mi hermano, muchas veces se niega a querer entender que no reverenciar y honrar la santidad de Dios tiene consecuencias. Siempre. Eso siempre pasa. Todas las personas tenemos, mi hermano, ese gran defecto. Sí, cristianos muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de por sí se resiste a Dios. Esa es su naturaleza. Me da ganas de hablar de los atributos de Dios, pero ya hablaremos de eso. Pero estudiaba sobre esto Arthur Pink, un buen teólogo, describe cómo es que el hombre, hablando de Adán, hablando incluso de Lucifer, del pueblo de Israel, todo eso sí, del diablo también, porque la Biblia dice que Dios nunca creó nada imperfecto, nunca creó nada malo. Lo malo se hace cuando esto se corrompe.
porque Dios no crea nada malo. Pero, ¿qué pasa? No importa que la criatura sea la más perfecta de todas. Si esta, mi hermano, es dejada por Dios a su libre albedrío, que Él decide yo esto, mi hermano, ¿sabe qué opta siempre? Por hacer lo incorrecto, por hacer lo malo. Porque la criatura, sin su creador, nada es. Ejemplo, Adán. Adán, antes de pecar, tenía lo que Agustín de Hipona decía, ¿no? La condición de pecar y no pecar. Tenía la posibilidad, mi hermano, de rechazar a Dios, como de buscarlo por sus propias fuerzas. Pero después de la caída, pierde las dos cosas y le queda una. ¿Saben cuál es? La incapacidad de no pecar. ¿Me entendió bien? La incapacidad de no dejar de pecar. Se lo digo así más fácil. ¿Qué quiere decir? Que el hombre peca constantemente. Ay, no, pastor, pero yo ya no fornico, yo ya no adultero, yo ya no soy borracho, yo ya no hago esto. Pero como explicaba mi esposa, el pecado está tan arraigado en el hombre que Dios, en su santidad, como es tan santo, Él no solamente ve la cáscara que tenemos acá delante, sino Él va hasta lo más profundo de nosotros. Dice que Él escudriña hasta lo más profundo del ser humano. Entonces Él no solamente ve las obras que tú haces, sino ve también tus motivaciones. Porque de hecho, no es que alguien haga el pecado de arranque porque le vino la maquinita, no. Es que antes este estuvo en su corazón. Jesús lo dijo. ¿De dónde salen los frutos? Fornicaciones, adulterio, blasfemas, rebeldías y todas esas cosas. ¿De dónde? Del interior del hombre. ¿De dónde salen los pleitos, las guerras, las contiendas? Que el corazón del hombre está corrompido. ¿Y nosotros qué? Es cierto, hemos sido regenerados por Dios, pero aún quedan rezagos de esa condición. Aún quedan rezagos. ¿Y cuál es la diferencia del que no cree? Es muy simple. Nosotros entendemos que el pecado está tan arraigado dentro del ser humano que entendemos que sí somos pecadores. ¿Me entienden? ¿Cómo entiendes que sí eres pecador? Porque tus pensamientos, ¿cómo son? Tus sentimientos. Ay, no, pastor, yo no. A ver, tú que eres hombre. ¿No miraste a una mujer por ahí hoy día o ayer? ¿No se te fueron los ojos? Por ahí un ratito no se te apareció y no miraste el WhatsApp, el perfil de alguien, qué sé yo. O tú que eres mujer también de repente, no te excediste en confianza, empezaste a hablar y te excediste así. Ya de repente algo pasó por ahí. O de repente otra cosa, o te ganan tus emociones, eres muy colérico, le faltas el respeto a tu esposo o a tu esposa, haces revanches, te vengas, y si no las haces, las estás pensando. ¿Se dan cuenta? Como Dios es tan santo y puro, Él no se queda con las cosas externas, sino que va hasta lo profundo. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que somos pecadores. Y nada que no sea santo y puro puede estar delante de Dios. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Reconocemos que somos pecadores y vamos ante Dios. Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Todo orgullo, toda altiveza se va. Eso es lo que es ser cristiano. Ser cristiano implica reconocer que uno es pecador y que ese pecado está incluso en las áreas más profundas. Mientras que tú así le preguntas a alguien, oye, ¿sabes qué? Busca de Dios, tú necesitas que tú, no, mira, yo no debo nada a nadie. Yo leo mi Biblia en mi casa, yo no necesito congregar. Lastimosamente ese es el camino al infierno. La autojustificación. ¿No me crees? Lee tu Biblia. Léela. No te estoy inventando nada. Entonces, entender eso, mi hermano, hace que corramos a Dios y Él nos santifique. ¿Me entienden? Pero cuando Él nos santifica, Él quiere que honremos esa santidad, porque recuerden que estábamos leyendo en Mateo 6:9,
Padre nuestro que estás en los cielos, ya terminamos eso, dice, santificado sea. ¿Qué Jesús nos está enseñando ahí? A santificar el nombre de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? ¿No? ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Pero quiero hacer una pregunta más, antes de responder la otra. ¿Qué pasa si no honro la santidad de ese nombre? Corrijo. ¿Qué pasa si no honro la santidad de ese nombre? ¿Sucede algo? Pues hay consecuencias. De hecho, esa es la manera en la que Dios trata en nuestra vida. ¿Por qué los sufrimientos? ¿Por qué las cosas? De hecho, hay muchas cosas en mi vida que yo hice, las cuales trajeron consecuencias a mi vida, las cuales me hacen llorar muchas veces. Pero es la forma que el amor de Dios trata conmigo para hacerme comprender y hacerme entender lo que de mi propia forma y de mi propia voluntad no sale. De hecho, el sufrimiento es una de las formas en las que Dios trata. Porque, mi hermano, no es que, y cuando hablo de esto, no es que mi hermano Dios agarra simplemente y ¡plop!, saca todo eso. No, lo que Él hace es vencer la resistencia del hombre, si es que es débil, vencer la resistencia del hombre a la gracia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú seas hecho conforme a su Hijo Jesucristo. Y en esas circunstancias muchas veces te castigará, te tocará con lo que más te duele. Y tú te preguntarás, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y algo que entendí hace mucho tiempo es de dejar de decirme por qué. ¿Sí? Hay cosas en mi vida que nunca hubiera querido hacer. Hay cosas de las cuales no puedo retroceder el tiempo. Hay cosas de las cuales lloro en mi soledad. Pero sé que es la forma en como Dios con su amor trató conmigo para hacerme entender lo que mi rebeldía no quería hacer. Porque Dios, cuando te ama, trata contigo. Y Él sabe qué tocar para quebrar tu corazón, para que esa resistencia deje de estar ahí. Tomemos como ejemplo a Moisés. Vayamos al libro de Números, en el capítulo 20, en el versículo 1 al 12. Yo no voy a leer. En el primer mes, los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin, y el pueblo vivió en Cádiz. Allí murió Miriam y allí fue sepultada. Como no había agua para que el pueblo bebiera, el pueblo se juntó contra Moisés y Aarón. Y el pueblo contendió contra Moisés y contra Aarón, diciéndoles: ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Para qué han traído a la congregación de Jehová a este desierto? Estoy en el versículo 4. Para que nosotros y nuestro ganado perezcamos aquí. Verso 5. Porque nos hicieron subir de Egipto. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? No es un lugar de sembrados, ni de viñedos, ni de higueras, ni de granados, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón pues fueron delante de la presencia de la congregación hacia detrás del tabernáculo y se postraron sobre sus rostros. Entonces les manifestó la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciéndole: toma la vara y reúnete a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y abre la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua, y sacarás agua de la roca para ellos, y las darás a beber a la congregación y a su ganado. Y tomó Moisés la vara de delante del Señor, como él se lo había ordenado. Y enseguida Moisés y Aarón reunieron a toda la congregación frente a la roca, y les dijeron: escuchen ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta roca para ustedes. Tomen en cuenta este versículo. Luego Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su vara, y fluyeron abundantes aguas, y bebió el pueblo y su ganado. Entonces dijo el Señor a Moisés y a Aarón: por no haber creído en mí para santificarme ante los hijos de Israel, por eso
no introducirán a esta congregación en la tierra que les he entregado. Resumen, ¿qué le dijo? Y esto sí nos toca a todos nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Moisés y Aarón que hicieran con la roca? Muy bien, que le hablen. ¿Pero qué hizo Moisés? Lo golpeó 2 veces. Moisés deshonró a Dios cuando golpeó la roca en vez de hablarle como se le indicó. El problema, mi hermano, estaba en que las acciones de Moisés lo pusieron como centro a él, ¿no?, de la atención de toda la congregación por el milagro que Dios había hecho, en vez de dirigirlo hacia Dios. ¿Qué había pasado ahí? La atención se centró en Moisés, porque el tema era, mi hermano, o la orden era de que Moisés hablara a esta roca. Esta roca, mi hermano, tipifica a Jesús, el hombre que tiene que hablar con él. Pero ¿qué hace el hombre? Lo golpea. Y eso fue lo que pasó con Jesús, ¿se acuerdan? Era un tipo y sombra. El hombre tiene la tendencia de querer golpear a su creador. ¿Cómo? Con su rebeldía, queriendo hacer lo que él quiere. Y cuando algo le sale bien, lejos de honrar a Dios, se quiere robar la gloria para él. Moisés, en su furor, porque ustedes vean lo que dice el versículo 11, ¿no? Les dice, el versículo 10. Enseguida Moisés y Aarón reunieron a toda la congregación frente a la roca y les dijeron: escuchen ahora, rebeldes, sacaremos el agua de esta roca para ustedes. ¿Cómo le robaron la gloria a Dios? Exacto. En vez de hablarle, robaron la gloria de Dios sin querer, en su furor, en su descontrol. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Dios hace algo bueno por nosotros, pero ¿qué hacemos? Somos ingratos. Decimos: ya está bien, sí, ya me ayudaste, está bien. Y sigo mi vida normal. ¿Me comprenden? Eso es lo que pasa muchas veces con todos. Esa es la razón por la que tanto Aarón como Moisés no entraron a la tierra prometida. De hecho, ellos murieron en un monte. Dios no les dejó entrar a la tierra prometida. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros cuando pensamos que empezamos a hacer cosas, mi hermano, y que no digo que no hay que hacerlas, pero empezamos a agarrarnos la atribución. Mira cómo soy santo. Y empezamos a tratar a los demás como si fuera la peor cosa. De eso no se trata. De hecho, cuando tú entiendes lo que Dios hace en tu vida, la santidad que Dios, tú empiezas a amar a las personas y hablarles lo que es correcto. No le encubres el pecado, no le tapas el pecado, le hablas lo que es su condición, pero lo haces con respeto. Empiezas a entender ante el Señor quién es el que te provee la santidad y no te la adjudicas a ti. Ese es el problema. Veamos otros ejemplos. Saúl. Tal vez no vaya a leer todos los textos, pero le voy a citar los textos para que usted agarre, ¿no? Y usted puede apuntarlo y leerlo en caso, si no, ahí mientras que yo no hablo puede verlo ahí, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Saúl. 1 Samuel 15:11, vemos, mi hermano, que Dios dice que se retracta de haber escogido a Saúl, ¿no?, como rey, de haber puesto a Saúl como rey. ¿Qué había pasado, mi hermano? Cuando Israel sale de la tierra de Egipto, Amalek los ataca a traición por la retaguardia. Hiere a los ancianos, a las mujeres, a los niños cuando Israel estaba cansado. Entonces, ¿qué había hecho Dios? Dios le dijo: no perdonarás a Amalek, raerás su nombre de la faz de la tierra, no dejarás nada de él, ni los hombres, ni las mujeres, ni sus animales, ni sus bueyes, ni sus niños, no dejarás nada. Y ahí de repente salta alguno y dice: ay, qué malo Dios. ¿Cómo Dios va a decir eso? No. De repente los que agarran y dicen de la deconstrucción de la Biblia, dicen: no, es que lo que pasa es que hay que interpretar bien ahí. No, está bien lo que dice ahí. De hecho, Amalek representa lo que es, mi hermano, toda la humanidad delante de Dios. Hace lo que quiere en su libre albedrío.
hace lo que quiere, mi hermano, con la libertad que Dios le ha dado. Y por esa libertad que él ha tomado, decide darle la espalda a Dios. Para atacar a un pueblo que estaba cansado, que salía y atacarlo por la retaguardia y atacar a los más débiles. ¿Qué cosa era? A ver, tú tienes tus hijos. Tú estás caminando por la calle. Viene alguien y les pega por la espalda y lo deja sangrando en el piso. ¿Qué piensa de esa persona? ¿Piensa de la muerte, sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí, ¿verdad, no? Cuando tocan a alguien que tú quieres, amas y más es indefenso todavía. ¿Qué piensa de esa persona? ¿Que no tiene piedad? ¿Que es malo? ¿Que no tiene misericordia? ¿Sí o no? Bueno, Amalek representa así toda la humanidad. Ay, no, pastor, pero yo nunca lo he hecho. Pero si eres egoísta, nunca consideras que ser egoísta es malo. Nunca consideras que cuando ves a alguien con necesidad, nunca consideras que cuando hay alguien que está sufriendo, tú tienes que apoyarlo. ¿Entiendes? Nunca lo consideras. Habiendo, por ejemplo, ahora que ha pasado el COVID, tantos huérfanos, no consideras que hay que ayudarlos. Ay, no, pero yo también soy pobre. Sí, de hecho, yo también soy pobre. Todos somos pobres. Nadie acá es millonario y viene en un Mustang o un carro del año. Nadie, ¿no? Así nomás, ¿no? Y si alguien tiene con la justa, se lo ha comprado haciendo un gran esfuerzo. Pero sin embargo, hay quienes tienen más necesidad. ¿Qué es ese egoísmo? Hay otros que no reparan en estafar a alguien, o engañarlo a alguien, o quedarse con algo que no es suyo, mi hermano, y lo hacen por egoísmo. ¿Sí o no? Entonces, no hay que engañarnos, mi hermano, en este punto. Entonces, mi hermano, Amalek representa la condición de toda la humanidad. De hecho, si toda la humanidad, mi hermano, y acá quiero que entiendan, fuera condenado hoy al infierno, Dios seguiría siendo justo, santo y bueno. ¿Por qué? Porque el hombre está recibiendo lo que merece. Mi hermano, yo soy sincero y consciente. Yo he hecho en mi vida tantas cosas de las cuales me avergüenzo. He hecho daño a muchas personas también, de forma directa e indirecta. ¿Que ustedes? Sí, yo. ¿Y sabes cuál es mi justo pago? La muerte, el infierno. Ah, pastor, pero yo no he hecho así. Pero lo has pensado, lo has deseado. Cuando tú ves a un delincuente, me te va a poner así que hoy, ay, qué bueno que se murió, se merece. ¿Tú qué cosa crees que estás haciendo ahí? Ay, sí, ya te está viendo eso. No, está reflejando tu condición. ¿Tú cómo crees que Dios te ve? Pero en medio de todo eso, porque Dios es justo y tiene que cumplir su justicia, se manifiesta también la misericordia. Y ahí es cuando Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Por eso tú que escuchas la palabra de Dios, la Biblia te dice, no seas rebelde a Él, óyelo. Porque si puedes aceptarlo, es porque no es mérito tuyo, es porque Dios te predestinó desde la fundación del mundo para que respondieras a su mensaje. Pero eso se va a ver ejemplificado en qué cosa, en que tú vas a responder, lo vas a aceptar y vas a querer vivir una vida para Él. O sea, al final te va a depender de Él. Porque puede haber no tenido misericordia de ti. Y puedes seguir haciendo lo que tú quieres. Y puedes seguir habiendo envidiado a cualquier otra persona que sigue haciendo sus cosas, que sigue viviendo y que de repente tú piensas que, oh, mira qué feliz, qué bien le va. Hace lo que quiere, disfruta de lo que quiere. Y muchas personas envidian eso. Ay, como quisiera ser como esa chica que tiene esto, que como el otro chico, que el otro. Uy, ese sí se divierte, ese disfruta de la vida. Te estás equivocando. Eso es temporal. De hecho, cada quien sufre las consecuencias, no solamente en la otra vida, sino en esta vida también de lo que hace. Los hijos de Dios para santificación, pero los que no, para su propia condenación, como consecuencia de sus propios errores, de sus propios pecados. Seguimos, si no, no avanza. Amén. Entonces Saúl, mi hermano, fue tomado como rey para cumplir esa orden. Y él no hizo eso. ¿Y saben qué cosa? ¿En qué estuvo el problema? En que hizo que los demás del pueblo pecaran. ¿En qué manera? En no cumplir lo que Dios había mandado. No obedeció a Dios. Así eres tú, mi hermano, así soy yo, cuando no reconocemos nuestra condición delante de Dios, cuando decidimos no obedecerlo, cuando decidimos no seguirlo.
y te haces llamar cristiano y te dices que crees en Dios y no quieres obedecer. ¿Me comprendes? Si Dios dice que tú eres pecador, tienes que aceptar que eres pecador. Si Dios te dice a ti, tú necesitas arrepentirte, pues esa es la respuesta que Dios quiere. De hecho, eso es lo que yo hago todos los días también. No es que yo me arrepentí en un punto pasado y ya, no. Todos los días. Yo he reconocido mi condición pecaminosa hasta lo más profundo. ¿Entienden? Porque eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Usa, otra persona. En el libro de Números, capítulo 4, versículo 15, 19 y 20, Dios había estipulado de que cada vez que el tabernáculo se trasladara, ese tenía que ser transportado de una manera. Primero, que los hijos de Aarón, mi hermano, tenían que guardar todo, cubrir todo, y ese tenía que ser colocado en los hombros de los levitas para ser transportados. Bueno, más adelante, esa es la base de la ley. Números 4, versículo 15, 19 y 20. Más adelante, nosotros vemos que en 2 Samuel sucede un caso, en el capítulo 6, versículo 6 al 9. A ver, ¿quién me ayuda con eso así para leerlo? Sucede algo. ¿Alguien que no haya leído de preferencia, por favor? Es bueno que todos tengamos esa práctica de leer. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 al 9. Ya les gané yo. Al llegar a las eras de Trilla, Usa, del personaje que estamos hablando, extendió su mano hacia el arca de Dios y la sujetó, pues los bueyes se soltaron de sus arreos. Entonces se encendió la ira del Señor contra Usa, y el Señor lo hirió allí por haber él extendido su mano, y murió allí junto al arca de Dios. David se entristeció porque el Señor hirió a Usa y llamó a aquel lugar la brecha de Usa hasta este día. Aquel día David tuvo temor delante del Señor y dijo: ¿cómo podré traer el arca del Señor? Les explico. ¿Se acuerdan que les mencioné números, no? ¿Cómo tenían que transportar el arca de la alianza, ¿sí o no? Tenían que cargarlo los hijos de Aarón, ¿sí o no? De la tribu de Leví. Muy bien. ¿Qué había pasado? David quiere llevar el arca de alianza y transportarla, y en vez de ponerla en los hombros para que cargaran los hijos de Aarón, de la tribu de David, ¿saben qué hacen? Lo ponen en una carroza. Y como los animales caminaban así, dice que uno de ellos extiende la mano, como veía que el arca se caía, y decía: pero él está queriendo sostenerlo. Y un texto que a mí me dificultaba entender, pero ahora comprendo muy bien. Él pone la mano para que el arca no se caiga. Y cuando él hace eso, Dios lo hiere y cae muerto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió con Usa, mi hermano? Bueno, Dios lo hirió a él como consecuencia de que los que lo transportaban el arca no consideraron el carácter sagrado de las cosas de Dios. Miren, acá hay algo que entender. ¿Se acuerdan que cuando alguien entraba, o por ejemplo un sacerdote entraba al lugar santísimo, su ropa tenía campanillas? ¿Sí? Pues antes de entrar, el sacerdote tenía un lavacro, tenía un espejo, se lavaba, se limpiaba, se arreglaba, y si tenía algo pendiente, arreglaba sus cuentas, hacía sacrificios para entrar al lugar santísimo. Porque si algo no estaba bien en su vida, él caía muerto. Y cuando caía muerto, lo tenían que sacar con un gancho, no podían entrar así nomás. ¿Y cuál era la señal? Que las campanillas ya no sonaban. Ese es el carácter santo de Dios. Lo que te está enseñando es que la santidad de Dios, así como es buena, es peligrosa cuando nuestra vida está mal delante de Dios. Pero pastor, usted nos dijo hace un momento que el pecado está hasta lo más profundo de nosotros. Pues eso es verdad. El hombre no puede estar en esas condiciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Al no tener ese carácter de respeto, ¿qué sucede? Muere Usa. De hecho, eso es lo que nos pasaría a todos. ¿Y por qué no morimos ahora? ¿Por qué estamos vivos? ¿Saben cómo se llama eso? Misericordia. Es como en el Antiguo Testamento, cuando encontraban a unos adúlteros, los apedreaban.
Pero no todos los adúlteros murieron apedreados. ¿Por qué? Misericordia. Si no, no quedaría ni uno. ¿Cuántos? Y si se cumpliera hasta el punto como Jesús dijo, no solamente es el acto, sino si ya tú deseaste a otra mujer en tu corazón, ya en tu corazón adulteraste con ella. Imagínense. Tal vez no te apedrean, pero Dios sí, Él sabe, y te fulmina por el carácter santo que tiene. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Misericordia. Misericordia. Eso hay que entenderlo. Y también a esos que sí le pasa ese ejemplo. Tú dices, pero ¿por qué le pasa a él eso sí? Y él no lo hace, no. Es que a él le está pasando porque uno, Dios está tratando con ese y Dios está tratando con él. Él está mandando una y otra cosa porque estará tratando con él. Pero contigo te está mostrando misericordia, te está dando tiempo, no que no te vaya a pasar nada. Sí te pasa al final algo. Te lo está mostrando para que tú, viendo a esa otra persona, agarres y reconozcas tus faltas delante de Dios. Arregles cuentas con Dios. Misericordia. Es lo que pasa muchas veces con los cristianos cuando, mi hermano, no quieren examinar su vida. Mire, el salmista David decía algo. Señor, ¿quién entenderá sus pecados? Líbrame de las que me son ocultas, de esas que yo no considero que son pecados. Hay un rey que se llama Usías. Esto está en 2 Crónicas, capítulo 26, del verso 16 al 23. ¿Y qué pasa con Usías? Él quiso presentar un incienso. A ver, ¿quién lo puede leer? 2 Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Amén. 16 al 23. Amén, hermano. Amén. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías, y dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incienso en la mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor le había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por los profetas Isaías, hijos de Amós. Usías durmió con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo del cementerio que pertenecía a los reyes, porque dijeron: es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. ¿Cuál fue el problema de este rey? No respetó las cosas santas de Dios. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, cuando en nuestro orgullo no respetamos las cosas santas de Dios. Pensamos que la casa de Dios y las cosas de Dios son como nuestra propia casa. Bueno, de hecho, es porque a veces en nuestra propia casa no vivimos en orden. Y al no respetarlas, mi hermano, cometemos esos errores. ¿Y qué hizo Usías? Él sabía que no podía presentar, mi hermano, el incienso a Dios. Orgulloso. ¿Por qué no sacerdote? Yo soy el rey. ¿Por qué yo no? Lo mismo que Coré en su rebelión contra Moisés y Aarón. Yo también soy bueno.
Dios no le había permitido eso a los reyes. Y le brotó la lepra. ¿Saben qué es la lepra, no? Una enfermedad que se te cae la piel. Es horrible. Le brotó la lepra, Dios lo castigó. Y lo castigó hasta su muerte. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué pasan cosas en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite? Yo quiero decirles que esto más bien es una expresión del amor de Dios. ¿Qué? ¿Una expresión del amor de Dios? Sí. Porque Dios quiere, mi hermano, tratar. Yo no sé si Usías, mi hermano, se habría arrepentido o no se habría arrepentido. Pero que te brote la lepra no es cualquier cosa. Y que Dios te hiere y te castigue con algo no es cualquier cosa. Lo que Dios quiere es que tú rindas ese orgullo. Que le pongas ese orgullo total. Porque ¿qué dice la Biblia? Dios a los orgullosos mira de lejos, mas al humilde atiende. Y si cuando nos consideramos las cosas, a veces uno dice, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia a escuchar? Qué aburrido, ese chato, renegón. Yo tengo mi propia forma de predicar, ¿no? Entonces como mi esposa más alegre. Y despreciamos las cosas de Dios. No queremos darle la honra, no queremos agradecerle. Buscamos a Dios por los beneficios y no por quién es Él. Porque cuando estamos en situaciones en nuestra vida, Dios no está. Porque cuando tenemos problemas en nuestra vida o no comprendemos, no, ahí ya no es Dios. No, Dios me ha abandonado. No es eso. Pero no esperes a que Dios te castigue y te corrija con algo, lo cual te va a poner a pensar las cosas. Yo como experiencia personal, yo confieso que a mí me tomó muchos años aceptar la condición de mi hijo. Sí, cada vez que hablo eso lloro. Pero al final yo entendí que esa es la expresión máxima del amor de Dios. Porque la única forma en la que Dios me podía hacer dar a entender mi pecaminosidad, mi camino errado, mi mal obrar, era tocando lo que más quería. De hecho, ni antes quería tampoco bien. Ahora lo sé, que lo quiero y entiendo que es la forma en la que Dios trata conmigo, mi paciencia, mi carácter. Porque de verdad, si me hubiera conocido en otro tipo, y no quiere decir que Dios no tenga que cambiar, tengo que cambiar muchas cosas, no me hubiera aguantado. Que alguien me diga algo, que alguien me falta el respeto, que alguien me mandaba a rodar, que no me interesa. Pero no, hoy entiendo que el Señor trata con mi vida, que los amo. Sí, hay hermanos que son difíciles en la iglesia, hay hermanos que a veces me dan ganas de su cabeza y se me entender, oye, por favor. Y a veces quiero responder y le digo, no, tengo que aprender a amarlos también. Y espero que también me amen a mí, hermanas. Amén. Pero Dios tuvo que ir a un ser que quiero para hacerme tratar. Y yo entiendo que ese es el amor de Dios. Sí, me hubiera gustado que fuera de diferente manera, pero a veces es así. Y tiene que pulir tu carácter, tiene que pulir tu forma de ser. Tú no escoges cómo Dios te va a tratar. Él sabe de cómo hacerlo. ¿Es malo por eso? No, es bueno. Mi hijo tendrá eso, pero hay algo que él tiene. Bueno, que Dios tiene es una gracia de Dios también. Y es que él, cuando parta de este mundo, pues se va con Dios. Por un mérito de él no. Por una condición que tiene. Pero él es él no. Sino porque Dios en su infinita misericordia lo ha salvado. Sí, así malcriadito como ustedes lo ven, ahí haciendo bulla atrás, sí, Dios lo ha salvado. ¿Me entienden? Dios lo ha salvado. Ya un día hablaremos sobre la salvación de los bebés. Por si acaso, ellos no son buenos, ¿eh? Son una expresión del egoísmo máximo, por si acaso. Pero cómo los salva, eso es algo muy lindo, muy bello. Hasta en su castigo, el amor de Dios se ve. ¿Entienden? Más bien yo le ruego al Señor, Señor, por fe yo un día estaré delante de ti y podré conversar con Él lo que ahora no puedo. ¿Me entienden? Eso es así. Y le agradezco a Dios. Ahora, ¿cómo tratará contigo? Eso yo no lo sé. Yo no te lo puedo decir. Pero si algo puedo decir es que hubo mucho tiempo en el cual no quería honrar la santidad de Dios. Además, ni siquiera la entendía. Porque era rebelde. Aún sigo siendo un rebelde, ¿no? Pero le pido a Dios todos los días, Señor, que aparte de mí eso.
Y a veces cuando cometo una burrada, estoy ahí diciendo, Señor, perdóname, por favor. Cuando pasa algo por acá, Señor, perdóname. Ayúdame, santifica. Haz por mí lo que yo no puedo. Amén. Muy bien. Ananías y Zafira, porque eso no pasa solamente en el Antiguo Testamento, pasa en el Nuevo Testamento también. Ellos pecaron mintiendo y quisieron ser honrados mintiendo. Esto está en Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, no lo voy a leer, usted lo puede buscar en casita, apúntelo, si tiene un lapicerito, márquelo por ahí, ponga un separador y va a verlo. ¿Cuál fue el problema con ellos, mi hermano? Es que ellos intentaron robar la atención, mi hermano, hacia ellos, atentando contra la santidad de Dios. ¿Qué había pasado? Dice que mucha gente venía y vendía sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles para repartir con los más necesitados. Pero ellos también hicieron lo mismo, pero ¿cuál era su intención? Ser reconocidos por los demás que ellos también estaban haciendo. Y Pedro dice, no era suyo, no pueden hacer con lo que ustedes tenían lo que quisieran. ¿Por qué Satanás tentó su corazón para mentir hacia el Espíritu Santo y murieron? Dice que gran temor se extendió sobre la congregación. Pastor, pero hoy muchos mienten también así al Espíritu Santo. ¿Y por qué no mueren? Misericordia de Dios. Porque si no, nos estaríamos muertos. ¿Cuántos mentirosos hay por acá? ¿Me entienden? Entonces, hay quienes no pueden parar, son empedernidos en eso. Cuando te das cuenta. Dios tenga misericordia. ¿Me entienden? No es que si no más pasa, ¿no? Si fuera por Dios, ¿no? Pero Dios tiene misericordia. ¿Cómo que Dios no es amoroso? ¿Cómo que Dios no es amoroso? ¿Cómo que Dios no es paciente? ¿Cómo que Dios no es piadoso? Si es piadoso. Eso es en el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Ya hay tiempo de la gracia. O por ejemplo, los corintios tomaban la cena del Señor impíamente. Y por eso Pablo les escribe, ya estudiamos, ¿se acuerdan de eso, no? Pablo les escribe una carta y dice, disciernan bien el cuerpo de Cristo. No tomen la Santa Cena indignamente. Esto está en el capítulo 11, del verso 27 al 30. Es por eso que hay muchos enfermos y otros duermen. Note la diferencia cómo habla de cristianos. Dice que los cristianos duermen, o sea que reposan. Y que muchas veces sí, Dios te lleva de esta vida para que no sigas pecando más y no le hagas daño a otras personas también. ¿Es malo por eso? No, no es malo, es bueno, es tan bueno. ¿Pero por qué les pasaba eso? ¿Por qué se enfermaban? ¿Por qué estaban débiles? ¿Por qué estaban algunos así y otros habían muerto? ¿Por qué? Porque no respetaban la cena del Señor. Por ejemplo, este domingo tuvimos la Santa Cena. ¿Cuántos antes de tomar la Santa Cena no hicieron un autoexamen de sí mismos? De repente alguno pecó de una manera mayor, qué sé yo. Alguno fue mayor, qué sé yo. Y no se arrepintió. No reconoció su falta. Qué sé yo, de repente otro estaba ahí con eso en su cabeza. Y tenía otras cosas más. Pero no lo puso delante de Dios y se acercó a hacer tomar la Santa Cena. ¿Qué cree que está pasando ahí? Pastor, entonces por eso ahora no voy, mejor no vengo. No, el tema ahí, ¿saben qué cosa es? Discernirlo, entenderlo, verlo y arrepentirse. Arrepentirse. ¿Me entienden? Y pedir a Dios fuerzas para persistir en la santidad. ¿Me entienden? Persistir en la santidad. Que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a acelerar un poquito esto, ¿no? Amén. Es verdad que Dios no siempre trata inmediatamente o de forma directa con aquellos que no tienen en cuenta su carácter santo. Es verdad. Algunos Dios trata más rápido, con otros no. Con otros espera un poquito más. Pero de que trata, trata. ¿Me entiendes? Por eso es importante considerar el carácter santo de Dios. Muchas veces la misericordia de Dios se ve ahí presente. Entonces, podemos decir lo siguiente: el temor
del Señor a esta santidad, mi hermano, no es una opción. No es una opción, mi hermano. De hecho, el Salmos, mi hermano 15, el verso 1 al 2, expresa, mi hermano, dice, ¿no? Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos, de corazón puro. Pero es lo único que dice ese salmo, mi hermano. ¿Sabe que hay otro versículo que le sigue, mi hermano? Y que es muy interesante, porque uno dirá, bueno, está hablando de orar, ¿no? Y bueno, no, pastor, ahí estás equivocado, no dice más cosas. Mire lo que dice. A ver, ¿quién lo tiene, por favor? Vamos a hacer Reina Valera en esta noche, ¿ya? A ver, Salmos 15, 1, 2. Mi versión dice, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? A ver. El versículo 2, ¿qué dice? ¿Alguien que no haya leído? A ver. Amén. Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla por la verdad. Muy bien. ¿Se han dado cuenta una cosita que dice? Piensa en la verdad. ¿Está hablando solamente de las acciones? En el principio sí lo dice, pero después, ¿qué más dice? Adentro. Es lo que siempre les digo. Yo no solamente veo las obras, también considero las acciones y las emociones, los sentimientos y los pensamientos. ¿Quién morará? Sí, querido hermano. De hecho, el versículo, los textos acá siguen, dice, perdón, estoy confundiendo, ahora sí. El que no engaña con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni recibe soborno en contra. Mi hermano, ¿para qué? ¿Qué podemos hacer en tal situación? Si Dios no solamente ve las obras, sino también los pensamientos y lo toma en cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso le dije, el temor al Señor, mi hermano, no es una opción. Porque no hay una alternativa ahí, porque Dios está viendo todas esas cosas. Entonces, ¿quién es libre, mi hermano, así, de carácter santo? De salir limpio ante la mirada de la santidad de Dios, mi hermano. ¿Quién lo es? La verdad, mi hermano, es que ninguno. Mi hermano, ninguno puede ir por sí solo hacia Dios. La única manera es por medio de Jesús. De hecho, y este va a ser mi último versículo, no voy a poder citar muchos más, pero Proverbios, para acelerar un poquito esto, Proverbios 23, porque quiero terminar la idea, Proverbios 23, versículo 17, nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, sino esté el temor del Señor cada día. No tengas envidia en tu corazón, o sea, hablando de los pensamientos. Cuando tengas tu envidia, ay, mira cómo le va a ese chico, a esa chica, a ese hombre, a esa mujer, mira cómo le va bien sin Cristo, sin ir a una iglesia, sin congregar, sin buscar de Dios, cómo le va bien. Dios lo está viendo. ¿Y qué te dice Dios ahí? Que tener temor por eso que estás haciendo, porque acá está hablando de los pensamientos, ¿es una opción? ¿Te dice que es una opción? No, ¿qué te dice? Teme a Dios. Dice, no tengas envidia del malo, sino más bien teme a Dios. ¿Te está diciendo, mira, bueno, si quieres teme a Dios? No, te está diciendo que debes de tener temor a Dios. Esto consiste, mi hermano, en comprender. Él es muy santo, como ya leímos Isaías 6:3, 3 veces santo. Nosotros pecadores, hay que ser sinceros hasta la médula, es la verdad. No hay mérito, pero somos santos por Él. Por eso el mérito es de Él. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mateo nos dice que no temamos al hombre, teme a Dios. Colosenses, mi hermano, en el Nuevo Testamento también nos habla
que debemos de tener, mi hermano, el temor presente siempre hacia Él. ¿Por qué, mi hermano? Porque esa no es una opción. Porque al contrario, mi hermano, cuando vamos avanzando en este camino, mi hermano, entendemos más, mi hermano, la belleza del temor a Dios. No hablo de miedo, mi hermano, de, ay, no, ¿cómo me va a castigar? No, no. El temor nos es una referencia al respeto que tenemos que tener de su santidad, mi hermano. Colosenses 3:22, disculpe, yo dije que iba a ser el último versículo, pero necesito hablarlo. Dice así: siervos, sean obedientes en todo a sus amos. A ver, apunté mal, o me estoy equivocando. Colosenses 3:22, espero no haber apuntado mal. Siervos, sean obedientes en todo a sus amos en la carne, no con la intención de ser vistos como para complacer a los hombres, sino con un corazón recto y temeroso a Dios. O sea, tú no haces, tú no te cuidas porque la gente te ve. No, tú te cuidas porque respetas y amas a Dios, porque lo consideras, porque lo reverencias. Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 15 y 16, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es necesario que los que se acercan sean santos. Es verdad. Al analizar esto, mi hermano, vemos que el pecado, mi hermano, invade, mi hermano, muchas áreas de nuestra vida. Pero, mi hermano, ¿qué nos dice la Biblia? Que tenemos en Él promesas y por lo tanto debemos perfeccionarnos en la santidad. Pero esa santidad solamente se consigue en el temor, mi hermano. ¿A quién? A Dios. 2 Corintios 7:1 dice: por tanto, amados míos, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, conduciéndonos en la santidad, en el temor a Dios. ¿Sabe cómo es esto? Mira, hermano, así de simple. Tú no vas a ser santo por tus propios esfuerzos. Eso es una arrogancia, hermano mío. Y eso no es la verdadera santidad. ¿Por qué? Porque siempre que intentes hacerlo, algo va a pasar en tu vida que te haga entender y ver que necesariamente no eres muy santo, que digamos. Entonces necesitas de Dios. Cuando tu esperanza reposa en Dios, entiendes que Él es tu Salvador, que Él va a culminar la obra que Él empezó, que Él la va a llevar a fin, a pesar de muchos de tus errores. Sí, es cierto, a veces vas a meter las cuatro patas. Pero si eres un verdadero cristiano, lo que vas a hacer no va a ser alejarte de Él. No va a ser agarrar y decir, no, sí, ¿sabes qué? No pasa nada. No. Vas a humillarte delante de Dios en el temor a Él. Y vas a reconocer que eres pecador. Y vas a decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir en santidad, porque sin santidad yo no podré verte. Y yo entiendo que por mí mismo no puedo hacerlo. Necesito de ti. Sí, es verdad, el pecado corrompe todo. ¿Y cómo podemos ser perfeccionados en esa santidad, mi hermano? Pues como le dije, no podemos, no al menos por nosotros mismos, pero a través de Jesús y solo por Él, la santidad, mi hermano, en nuestra vida es posible y también es posible ser perfeccionada. ¿Por nosotros mismos? No. Es que, ¿saben cuál es el medio de esto? Se trata de que ames a Dios y Él va a hacer posible esa santidad en tu vida. Y Él la va a trabajar a lo largo de tu vida. Pero tienes que entender que tienes que amar a Dios. Deja de buscarlo o buscarle 7 colas, como dicen, 5 patas al gato, qué sé yo, 2 colas al gato. No, así no es. Deja de complicarte la vida. El problema es que tienes que aprender, mi hermano, a amar a Jesucristo. A alguien le dije en estos días la parábola del tesoro escondido. Esta hace referencia de que en cierta ocasión un hombre encontró un tesoro y al ver lo valioso que era, dice que fue y vendió todo lo que tenía, compró aquel campo de Salcón y gozoso lo disfrutaba. ¿Saben qué quiere decir eso? Que cuando tú consideras a Jesús como el tesoro más valioso que tú tienes, todo lo desechas, lo desprecias, todo lo estimas, como Pablo dijo, todo lo he considerado como basura,
a fin de alcanzar a Jesucristo, por asirme a Él. ¿Se da cuenta? La solución ante el pecado y la perfección de la santidad no está en el esfuerzo humano, está en cómo consideras a Jesús como tesoro más valioso. Por eso Jesús dijo, así es el reino de los cielos. ¿No me crees? Santiago 1:17 dice que todo don perfecto proviene de las alturas. Y curioso es que, mi hermano, si tú lees desde el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago, ¿saben de qué está hablando? De las tentaciones, de las luchas. ¿Se da cuenta? Y es en el versículo 17 que él dice, amados, todo don perfecto procede de Dios. No de nosotros. Y es que, estimados hermanos, Dios nos dio a su Hijo Jesús. ¿Y saben qué? ¿Para qué nos dio? Para rescatarnos. Para, mi hermano, hacer por nosotros posible lo que por nosotros no podemos. Para hacernos santos. Y su Espíritu Santo, mi hermano, hace una obra constante, atrayéndonos a Él. Ya que el hombre, mi hermano, por naturaleza siempre resiste a Dios. Pero el Espíritu Santo vence toda esa resistencia. Por eso lo que yo te puedo decir en esta noche es, acércate a Jesús, ríndete a Él, para que entiendas que tienes que honrar al Señor. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, Señor, nuestra condición ante ti. Ayúdanos a entender que somos pecadores y que sin ti no somos nada, que nuestros esfuerzos no valen en esto, Señor.